Los desayunos de los sábados, el chocolate con churros de los domingos a la tarde y la música de Mikel Laboa. Aquellas notas de piano me iban hechizando, haciendo que mi pasión por la música no parara de crecer. Cada vez que escucho estas notas, en menos de un segundo mi mente me da la oportunidad de revivir aquellos dulces momentos de mi infancia, sintiendo una agradable nostalgia. Y vaya, el hechicero pianista de aquella música era Iñaki Salvador. ¡Qué suerte la mía! Hola a todos, estoy nuevamente aquí en Musikene, pero esta vez para entrevistar a un gran pianista, Iñaki Salvador. Iñaki, egunon. Egunon. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Iñaki, pues bueno, para mí es una ocasión muy especial porque, aunque no sabía, pues escuchaba tu música desde muy pequeño, tus notas de piano junto a Mikel Laboa, porque en mi casa, sobre todo recuerdo cuando escucho ahora también Mikel Laboa, recuerdo aquellos momentos, los desayunos y los domingos por la tarde, sobre todo en invierno. Y entonces me produce así una sensación melancólica, nostálgica, que me gusta, agradable, ¿no? Y yo entonces no sabía que tú, el piano que sonaba, que era tuyo, y yo tendría unos 2-3 años así. Y bueno, en parte creo que también aportaste tu granito de arena para que mi pasión sobre la música creciera y que, bueno, que ahora sea música, ¿no? Por lo tanto, gracias por... Zuri Betty, pero es muy bonito lo que cuentas, que para ti haya sido importante, y los dos momentazos, lo del desayuno y el domingo a la tarde, bien bonitos esos momentos. Yo lo del domingo a la tarde recuerdo con mi madre que ponía Mikel Laboa y Nana Mouskouri. Mira. Y recuerdo también churros con chocolate y así momentos muy... Todo junto, muy el sonido, sí. El olor, qué bonito. Iñaki, han pasado, aquello sería el año 85, 86, si no me equivoco, 86, 87. Sí, por ahí, y hago un pequeño inciso, porque cuando hablas de Laboa y el piano, y la aportación del piano y Laboa, yo ya entiendo que al haber pasado yo 25 años a su lado, se le relacione conmigo, pero a mí me gusta aclarar una cosa y te dejo seguir, Barkatu. Sí. Pero como has citado el año, a mí me parece muy importante citar que sí, que yo empecé en el 84 o así con Mikel Laboa, y que antes que eso, evidentemente, y como es bien sabido, Mikel Laboa había hecho muchísimas cosas y muy importantes ya. Yo empecé con él a partir de un momento, y relacionado con el piano y Mikel Laboa hay algo que es la grabación original, la primera, la del disco, de Izarren Nautxa. Claro, es una canción tan importante en la carrera de Mikel y en la de todos nosotros, en nuestra vida emocional. Y ese piano tan especial que suena en Izarren Nautxa, que mucha gente, por desconocimiento y con mucha generosidad, me atribuye, qué bonito el piano de Izarren Nautxa, Iñaki. No, ese pianista fue Antxon Valverde. Antxon Valverde, y es importante para mí remarcarlo, porque para mí también fue un impacto cuando yo escuché por primera vez Izarren Nautxa, ese piano, que para mí es algo muy especial. Luego sí, de acuerdo, yo he tenido la suerte de ser su pianista a partir de ese momento que tú has dicho. Iñaki, estábamos hablando del año 86, han pasado muchos años. ¿Ha habido cambios en la vida laboral musical? Ha habido muchísimos cambios, y ha habido unos cambios radicales, y ha habido una curva de cambios que ha pasado por muchos sitios distintos. Y cuando hablo de curva, hablo lógicamente de goraveras, de vaivenes, de cosas que ocurrieron. Pues fíjate, nos estábamos refiriendo a Mikel Laboa, pues se puede contar tranquilamente. Fíjate, si han pasado cosas que Mikel Laboa, cuando yo comencé a trabajar con él ejercía de médico, porque era médico y ejercía y trabajaba con niños, especialmente con niños autistas, en un lugar de aquí de Donosti que los guipuzcoanos conocen bien, que se llamaba el Patronato San Miguel, una obra social de la Caja de Ahorros en ese momento y tal, y Mikel ejercía de médico, y paralelamente a su carrera musical. Y llegó un momento en que se profesionalizó, que dejó aquello
y se dedicó solamente a ser Mikel Laboa, a cantar sus canciones, a grabar sus discos y tal y cual. Lo pongo como un ejemplo, entre otros, pero Sí. hila un tema con otro. Claro que han cambiado las cosas. En los 80, mucha gente, por ejemplo, como es el caso de Mikel y otros, conseguían su profesionalización, el reivindicar su profesión de músico y decir, sin perjuicio de que yo tengo otra profesión en la que he sido muy feliz, como era el caso de Mikel, que era feliz trabajando con estos niños y niñas, pero bueno, él sentía también la necesidad de concentrarse de alguna manera en su carrera musical y lo podían hacer en algunos casos, porque bueno, se daban quizá unas condiciones económicas en ese momento, unas condiciones sociales de cierta efervescencia, es verdad, en aquella época había bastantes conciertos, se programaban en todos los pueblos, yo creo que muchos tipos de música diferentes, por ejemplo, las gentes del jazz, vivimos en los años 90, una buena década, por ejemplo, se programaba, como digo, bastante música en los teatros, si hablo de Euskal Herria, pues de Euskal Herria, Sí. se programaba bastante música en la programación estable, y se programaba de una manera, yo creo, bastante abierta en cuanto a estilos, había espacio, había trabajo. La curva ha sido claramente descendente, ¿no?, con el paso de los años. En la actualidad, ¿qué dirías? En la actualidad el panorama es desolador. En la actualidad el panorama es muy complicado. Se produce una paradoja. Estamos hablando en una gela donde yo doy clases a jóvenes músicos que tienen toda la ilusión y toda la legitimidad para intentar que lo que aquí aprenden, y no solo aquí, aprenden en muchos sitios, pero aquí, en lo que a mí me corresponde, les dé una salida profesional, sea cual sea, que pueden ser muchas, y es muy preocupante para un profesor, en este caso para mí, y cuando trabajo en este aula, es muy preocupante el panorama, el pensar en ellos, no ya en clave de artista, en clave de alguien que pueda expresar sus emociones a través de la música, etcétera, etcétera, asuntos de los que imagino que hablaremos, sino ya en una clave muy concreta, muy palpable, ¿no?, que es de qué van a vivir, sí, dónde va a estar su puesto de trabajo, ¿no? Y realmente el panorama ahora es muy desolador, en la cultura en general y en las artes escénicas en particular. Hablaría de música, hablaría de teatro y de danza también, ¿cómo no? ¿A qué se debe o qué crees qué factores hay que hagan que ocurra esto, ¿no? Que realmente haya músicos muy bien formados, pero que no haya esas oportunidades para ejercer como profesional musicalmente? Hombre, yo creo que como todas las... Fíjate, se habla de crisis económica, la respuesta rápida y fácil sería: hay crisis económica, hay menos dinero. Los ayuntamientos, por ejemplo, tienen mucho menos presupuesto, hay recortes en todas las áreas y también se recorta en cultura. Y se podría hacer además esta lectura simple e incluso yo creo que aplaudida, y a la que se apunta cierto sector de gente, de ¿qué os creéis los de la cultura? Pues normal, si todo está muy mal, ¿vosotros qué os habéis pensado? Pues lo vuestro también habrá que recortar, y añadiendo esto, lo primero será el comer y luego ya ir a ver a alguien que toca el pianito, ¿no? Con este tono a veces un poco igual como despectivo, como la cultura no es tan necesaria, lo primero son los asuntos del comer. A ver, ¿y qué decir ante eso? Hombre, lo evidente, pues que no nos tomen por tontos. Lo primero, o sea, quiero decir, ya sabemos que lo primero es comer. Yo, si alguien está en serias dificultades en su supervivencia básica, no se me ocurre ofrecerle un disco para que escuche y se relaje, evidentemente. Pero estamos hablando de una sociedad como la nuestra, de una sociedad supuestamente avanzada, de un país supuestamente desarrollado. Estamos en unas coordenadas en las que, más allá de la lucha contra la pobreza, evidentemente que tiene que haberla, y en estos momentos esa situación es tremenda, de tanta gente en el umbral ya de la pobreza. Pero hablando de lo que estamos hablando, creo que una crisis económica como esta fundamentalmente muestra algo, que es una crisis de valores, ¿no? Fundamentalmente yo creo que todo empieza por ahí, porque bueno, nos llegan los recortes, y por plantearlo un poco al contrario, ¿qué podemos hacer ante una situación económica que nos deja en una situación tan débil a muchas capas de la población? ¿Y qué papel puede jugar la cultura en todo eso? Pues yo creo que es el momento de la cultura. Yo creo que sería el momento de hacer un esfuerzo especial para empujar lo cultural. ¿En cuanto a qué?
no para salvar a la profesión de músico, yo no estoy hablando para que resuelvan mi sueldo, para yo tener muchos conciertitos, estoy hablando en este momento por lo menos de la charla como ciudadano, como un ciudadano más, da igual que yo toque el piano. La cultura como elemento de reflexión, la cultura como elemento de análisis, como algo que nos va a ayudar a pensar más, a pensar mejor y a pensar en los valores, a pensar en valores. Es decir, ante una situación de crisis económica, ¿qué reflexión podemos hacer como sociedad e incluso personal de qué es lo que quizá hayamos hecho mal, ¿no? Que yo creo tener una pequeña respuesta y humilde respuesta a todo esto, que es un capitalismo exacerbado, muy exacerbado, un habernos apuntado a un consumismo muy loco, y luego mucha desmovilización social también. Hemos dejado con cierta facilidad que hagan por nosotros. Quizás estoy mezclando muchos temas, pero es que así lo creo. No, pero... Hemos depositado el voto cada 4 años, hemos dejado que vayan haciendo, y creo que está demostrado que si dejamos que vayan haciendo con pocas iniciativas sociales entre unas elecciones y otras, con poco control social, con poca movilización social, hombre, pues es evidente que pasa lo que pasa, ¿no? Que es la situación que tenemos, que es una política muy subordinada a lo que son los poderes económicos. Y ya está, parece que estoy mezclando el piano con otras cosas, pero de verdad a mí la cabeza me lleva a toda esta reflexión. ¿Cómo se explica? Pues se explica desde ahí, yo creo que ha habido y hay una crisis de valores muy fuerte, en la que si hay crisis económica parece que el argumento es la cultura ahora es lo último en lo que tenemos que pensar en cualquier otra cosa, y yo pienso que es un momento en donde la cultura especialmente puede hacer mucho. Gracias por compartir todo esto, Iñaki, porque bueno, no siempre hay gente dispuesta a expresar estas reflexiones, ¿no? Y yo creo que es muy interesante tu visión. Digamos que la música, como bien has dicho, está en todas partes, ¿no? Es digamos, una ficha muy importante en una sociedad, ¿no? Tú, en tu amplísima carrera, has tocado y has estado en muchas disciplinas haciendo música. Teatro, danza, diferentes estilos. ¿Por qué? ¿Para ti es importante esto, digamos, mezclar disciplinas? Para mí ha sido fundamental. La verdad es que cuando uno fue joven, pues lógicamente tenía una pasión, y es verdad que mi pasión era la música de jazz en concreto. Me fascinaba la música improvisada, y de hecho muy joven marché ya de Euskadi, me fui a Barcelona, porque era en aquel momento, en el comienzo de los años 80, era el sitio de España que me parecía más atractivo donde ir, ¿no? Un sitio, digo, de España en cuanto a la cercanía, ¿no? Es decir, pues eso, que no te cambie el idioma, que me pueda manejar con mi idioma, que yo con el inglés nunca anduve muy suelto, y que fuera un sitio referencial, ¿no? Barcelona, pues me fui a Barcelona desde muy joven. Y es cierto que cuando uno de joven tiene una pasión tan clara, ya tan definida, es cierto que en su imaginario está, quiero dedicarme a eso, me gustaría toda la vida dedicarme a tocar jazz y únicamente jazz. Pero la verdad es que las circunstancias hacen que yo pase unos años en Barcelona, pero sea muy reclamado desde Euskadi para un montón de cosas, entre ellas Mikel Laboa, ¿no? Que quería contar conmigo, cosas a las que yo evidentemente no iba a decir que no. Entonces finalmente, tras unos años en Barcelona, me vuelvo a Euskadi, porque tenía mucho trabajo aquí, y trabajos interesantes, cosas bonitas. Y bueno, la peculiaridad de este pequeño país que tenemos me hizo a que no me pudiera especializar. Esa especie de imaginario joven de yo jazz y el jazz y el jazz y el jazz, pues no era así. De una manera natural, como te digo, te llamaba Mikel Laboa, pero también sonaba el teléfono y era Imanol para ir a grabar en algún disco suyo, sonaba el teléfono y era Chantiaca, el grupo de teatro, que les hiciera música para sus espectáculos, Trapuzarra también, un importante grupo en aquellos años, y otros grupos de teatro que te van reclamando. De repente suena el teléfono y STV, que te dice, Iñaki, queremos cambiar las músicas de los informativos, la música de la información de Leguraldi, todas estas cosas, todas las músicas de continuidad, ¿no? La música que ponemos cuando en un programa cortamos y vamos a publicidad. Pues yo estuve durante 2 años o 3, creo que fueron 2 temporadas o 3, haciendo esas músicas que parece que nadie las hace, o que las ha puesto allí el ayuntamiento, ¿no? Sí, que tú pones la tele y suena, empiezan las noticias y suena una cosa, pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom.
Bueno, pues una cosa tan variopinta como esa. ¿Nos harías la música de los informativos? Evidentemente a mí en el conservatorio no había asignatura de música del Albiste. Pues te encuentras con que te vas formando tú a ti mismo en un montón de cosas bastante alucinantes y variopintas que tienes que hacer, y para mí eso me vi obligado, evidentemente, porque, insisto, había un imaginario de quiero ser músico de jazz y nada más que de jazz. Pero te encuentras con que la vida te ofrece todo eso y para mí ha sido fundamental. Para mí esa versatilidad obligada de tienes que servir lo mismo para un roto que para un descosido, sí, para mí ha sido fundamental en mi carrera musical, pues a dos niveles. Por un lado, lo evidente, tener trabajo. No hay trabajo solo de una cosa, o yo no tenía trabajo solo de una cosa. Me imagino que no era lo suficientemente bueno en nada, pero sin embargo sí me diversificaba, iba teniendo trabajo. Y ya, bromas o no aparte, para mí fue muy importante en mi manera de entender la música. Yo agradezco a la vida haber tenido que hacer cosas tan diferentes, porque yo ahora cuando vuelvo y sigo en mi pasión juvenil, me siento al piano a tocar jazz, o más que jazz, cada vez me gusta más decir música improvisada. Para mí es brutal haber tenido que hacer todo eso. Siento que cuando toco hay un montón de información en las manos y en el corazón, que menos mal que hice la música del informativo, menos mal que acompañé a Miquel Laboa, menos mal que hice música y hago música para muchas obras de teatro, y estoy en muchas situaciones distintas, porque al tocar música improvisada es como una conversación, viene todo lo que tú eres, ¿no? Iñaki, y con tu amplísima experiencia en todos esos ámbitos, así a rasgos generales, ¿qué consejo le darías a un músico de clásico, a un músico, digamos, del entorno de jazz y a un músico que se mueve en torno de pop, rock, indie, otro tipo de estilos? ¿Qué consejo le darías a cada músico de cada ámbito? Hombre, no sé, la dieta mediterránea. Yo de alguna manera, sí, yo de alguna manera ahí me siento un poco dietista. Ahora podríamos cambiar, meter una careta de otro programa y el programa de Arguiñano en este momento. La dieta mediterránea, es decir, cachondeo aparte, o cachondeo incluido, que el humor es otro factor muy importante del que también podríamos hablar. Para mí el humor es fundamental para vivir, o sea que para hacer música ni te cuento. Pues bueno, dieta mediterránea lo digo en un sentido, es algo, mirar a la tierra, mirar al producto de la tierra, ¿no? Y creo que en música, mirar a la tierra, al producto de la tierra, el símil se podría hacer, mirar hacia adentro, mirar a lo natural el ser humano. ¿Qué hace el ser humano? El ser humano por la mañana se levanta y habla, lo primero habla, antes de otra cosa, ¿no? Antes que leer nada, aunque solo sea consigo mismo. Sí. Viene a tu cabeza lo que vas a hacer. Ay, hoy tengo una entrevista en Musiquene, voy para allá, esto, tal, pum, 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 ay, que no se me olvide esto, lo otro. Bien, a lo que quiero ir. Yo creo que como músicos es importante eso, mirar a la esencia del ser humano, a lo que tú con toda naturalidad haces, que tú hay momentos del día en que seguro que lees atentamente y de una forma muy rigurosa un texto, por lo que sea, estás leyendo un libro, o las instrucciones de las cámaras, o lo que fuera, y estás muy atento a esto, lo otro, racionalizando y siendo muy fiel al papel. En nosotros sería la partitura, y eso está muy bien, porque te da libertad, te da información, te da la libertad de la información. Eso es fantástico, saber leer, cómo no, pero por ese hecho, tú cuando cierras ese libro, no dejas de hablar, estamos aquí hablando, ¿no? No hay cosa más jazzera que una situación así, en la que tú me estás haciendo unas preguntas que yo no sé cuáles son, y te voy contestando y estamos improvisando. Entonces, por un lado, mirar a lo natural, y luego la variedad, o sea, nutrirse con todo lo que necesitamos, de la misma manera que al comer necesitamos un montón de elementos distintos. Yo creo que es muy importante en música nutrirse de muchos estilos, de muchas influencias. Entonces, más allá del estilo al que uno haya decidido ascribirse, que tú decías el jazzero, el clásico, el pop rockero, y está muy bien, porque es verdad que son tres, hay más, pero son tres de los más importantes arquetipos de músico, el que improvisa. Se podría hablar de la música popular también, de los músicos de música popular, de cada zona, de cada cultura. Yo creo que la variedad, que todos los músicos consumamos
aunque nosotros tengamos una decisión tomada en estilística personal, pero que escuchemos todo tipo de música de una manera muy abierta. Creo que es muy importante. Muy interesante. Si puede ser tocarla, aún más. Yo, por ejemplo, ahora que me dices esto, hace 4 días en Ordicia he tocado con una cuadrilla de amigos, que sobre todo somos amigos, y ese aspecto también es importante. Hacer un concierto en el que lo que primaba es la amistad y que compartimos un repertorio totalmente pop rockero, soul, bolero, tal. Hemos creado una pequeña orquesta de divertimento. De hecho, hacemos un concierto así cada 2 años. Lo que buscamos ahí es juntarnos y pasarlo muy bien. Y yo disfruto mucho tocando temas de Aretha Franklin, de Lou Reed, bueno, más allá de la imagen que se pueda tener de mí, Iñaki y el jazz, o Iñaki y Mikel Laboa. Pues yo lo paso estupendo tocando rock, tocando pop, tocando soul, tocando ese tipo de estilos. Y creo que es fundamental, ya digo, en la dieta musical de un músico, aunque luego yo esté especializado en otra cosa.